¿Tiene algo que ver o no este tipo de comportamiento que estamos tratando? Se lo vamos a preguntar a la psicóloga clínica Amaia Bakaikoa, a la que saludamos ya. Amaia, Gabón. Gabón, ¿qué tal? Es que ricasco por venir. Bueno, ¿tiene algo que ver el celibato, estamos diciendo, en la Iglesia? ¿Está unido o tiene alguna relación con estos casos? Yo en principio no diría que es la causa, pero sí creo que es un factor de riesgo, ¿no? El hecho del celibato, aparte de una idea que yo diría que es antinatura, que es absolutamente irracional, ¿no? Pensar que los seres humanos, de alguna manera, tenemos ese instinto sexual, ¿no? El hecho sexual humano es algo innegable y de alguna manera con este tipo de ideas, con este tipo de preceptos, como el celibato, es como que niegan la sexualidad humana y creen y tienen la pretensión totalmente absurda y errónea de que van a ser capaces de controlar. Pero yo creo que, más que como causa, te he dicho que no creo que sea, yo creo que tiene mucho más que ver que con el celibato, con el hecho del sometimiento, el que haya una simetría tanto en edad como en jerarquía con respecto el victimario con respecto a su víctima, porque puestos a transgredir la norma, el precepto ese de celibato, pues podrían transgredirlo con sus iguales, ¿no? Y entonces no habría ningún problema, bueno, salvo el que tengan con adultos o también de forma autoerótica, ¿no? De forma a través de la masturbación, etcétera. Pero sin embargo, el abusador sexual, esté dentro de la Iglesia o fuera, lo que necesita es esa parte de sometimiento con respecto a una víctima. O sea, que entonces, también hay cierto componente de autoridad. Yo te diría de sadismo incluso, ¿no? Y de que necesita una víctima a la cual poder dominar y que incluso correlaciona también con otro tipo de sometimiento. Es que en este caso estamos hablando de que se canaliza a través de la sexualidad, pero también podría haber algún otro tipo de mecanismos, ¿no? Antes hablabas, por ejemplo, del tema del maltrato físico, etcétera. Es decir, el abuso sexual es una forma de maltrato infantil, clarísimo, ¿no? Y donde se aplique es un maltrato brutal, a pesar de que normalmente no aparece, frecuentemente no aparece con violencia, no va asociado a violencia o agresividad, sino que digamos que la relación del abusador con la víctima se establece normalmente con halagos, con regalos, con una seducción, digamos, un tanto perversa, ¿no? Que hace incluso creer a la víctima que es corresponsable, ¿no? Que es bueno, incluso que es el elegido o la elegida de esa autoridad, ¿no? Porque siempre tiene que haber esa autoridad, esa diferencia de jerarquía, y ese es el poder. Son menores y niños. En el caso de los abusos que se han conocido... El abuso sexual infantil, evidentemente, es con menores. Por ejemplo, en lo que es la infancia, normalmente hay una prevalencia muy parecida de niños y de niñas abusados. Sin embargo, en cuanto nos vamos metiendo, digamos, en la adolescencia, cambia muchísimo, digamos que se cuadruplican las probabilidades de que sea una niña la abusada, una chica ya entonces, ¿no? Cuando es adolescente. Preguntas a nuestra psicóloga. Yo es que, enlazándolo un poco con lo del celibato, yo es que no veo mucha relación entre el celibato y los abusos sexuales, porque todo lo que tú estás contando, esto ocurre con otras muchas personas que no son miembros de la Iglesia, que no son curas, que no son monjas, y la situación es exactamente la misma, sí, y ¿no? gente que puede tener acceso al sexo de forma normalizada, o sea, y sin embargo eligen ese aspecto, ¿no? Que tiene que ver con el sometimiento. Sí, por eso digo que yo no lo relacionaría un poco, porque hay tantas personas asexuadas, tantas personas que sea absurdo, que sea antinatura y que yo cuestione. Yo tampoco creo que el celibato intervenga especialmente en que haya sacerdotes tal, porque la verdad es que los sacerdotes se masturban como monos, la verdad. Es que esa es la verdad. Cosa que prohíbe el celibato. No, ya, pero lo hacen, ¿no? Más vale que hagan eso, que se dediquen a abusar de los niños, que ya me gustaría que lo hubieran hecho hasta ahora. El caso es que yo creo que efectivamente, no sé si el sacerdote, cualquier sacerdote, busca la compañía de los niños para desarrollar su enfermedad. Vamos a decir, llaman enfermedad, bueno, que es la pederastia. Yo creo que es un mito, ¿eh? Bueno, quiero decir, habitualmente lo más frecuente es que no sean enfermos mentales, que no haya patología mental. La pederastia es un mito bastante irracional. Lo que sí considero es que hay sexual, una perversión ética o moral, como queramos ¿Solo llamarlo. moral? Pero normalmente no hay enfermedad mental. ¿La pederastia no es una enfermedad Es una desviación sexual, es ¿Solo decir, una desviación? A ver, normalmente no cursa, puede haber casos que sí, pero normalmente no cursa con patología mental. Evidentemente es una desviación sexual. ¿Qué es una desviación sexual? Una relación sexual en la que no hay libre consentimiento. Y entra el abuso sexual, entran otro tipo de
de conductas. Yo lo que creo es que desde ese buscan punto la de vista, compañía de los no solo es un niños, delito, sino que es una desviación sexual. Los pederastas buscan la compañía de los niños ¿Perdona, buscan? la pederastia buscan la compañía de los niños, la cercanía de los niños a los que abusar. Y luego son grandes selectores, eligen a la víctima, enseguida ven quién es el niño más débil, más adecuado y van a por él. Y es una cosa sistemática que hacen, yo es lo que he visto. Entonces, realmente yo no creo que sea la pederastia, sino, digo, el celibato, sino su enfermedad, su desviación o su perversión sexual, lo que hace que vayan detrás de los niños. Es mi Y esa opinión. parte de poder también, no solo en lo sexual, sino también de tener una autoridad para ejercer, digamos, ese poder perverso sobre una víctima. Y en todo caso la pederastia es una continuidad, no es que de vez en cuando son pederastas siempre. Y si no pueden ir a por más víctimas, si no tienen más víctimas, pues no han podido. Pero desde luego todas las que podrían y todas las que pueden van a por ellas. A ver, Martín. Yo no sé, conozco gran cosa de la sexualidad de los monos, como decía José Ramón, Bueno, pero estoy era convencido, una tengo la absoluta convicción de que el celibato obligatorio, no voluntario, será voluntario en un primer momento, pero es obligatorio en la norma de la Iglesia, tiene mucho que ver con todo esto. Tiene mucho que ver porque ¿Como es una factor forma, de riesgo? porque es una forma de castración afectiva, intelectual, colectiva, psicológica, pública incluso, de un colectivo humano de chicos o hombres jóvenes, sanos, que tienen unas necesidades sexuales como tiene todo el mundo. Como dices tú, incluso los monos, si quieres hacer la caricatura. Pero hay algo más, porque ¿por qué Hay algo luego más. eligen Pero luego a hay- las pero luego víctimas hay con mercado. esa asimetría, Pero ¿no? hay de mercado. edad y de jerarquía? ¿Por qué no sé qué porcentaje de los sacerdotes a los que acusan de pederastia actúan con niños y no con niñas? Porque es que lo que tienen son Más niños grande. y no niñas. ¿Y por qué las monjas a las que acusan también de lo mismo actúan contra Cuidado, Martín, también contra con las niñas, ¿eh? y no contra Estamos ellos? hablando de curas, pero también... Cuidado, cuidado. Yo estoy hablando de niños, cuando digo niños digo niñas, pero cada que también cuando venía el confesor se le ponía aquí las rodillas a la niña ya con 10, 11 años y ya que empiezan a desarrollar y ya les metía la mano debajo de la camisa. Pero quiero cuidado, decir, a ver, cuidado, no me también entiendas con mal. las niñas. Quiero decir que cada uno actúa sobre lo que tiene delante. Es decir, en un colegio de frailes sobre niños, en un colegio de monjas sobre niñas. Pero todo eso procede o proviene, en mi opinión, de una frustración, de una castración de la vida sexual de los seres humanos. Ahí está el foco del problema. Yo me preguntaría- que además de eso, otros colectivos que no son Si le encuentro frailes y una monjas excusa, o curas Me y monjas, preguntaría por qué hay más No, no, casos no, no, de no, pederastia, Juan Carlos, es por que qué hay no más hay. casos de pederastia vinculados a personas religiosas que dan y que imparten docencia, más que a laicos que imparten docencia. Porque yo mantengo los laicos tienen la capacidad de desarrollar mantengo su que el vida sexual celibato de forma más se o menos creó, natural. se gestó, se decidió en un concilio del siglo IV y la Iglesia no ha evolucionado a lo largo de 17 siglos. Y se ha quedado con dogmas que son propios de un concilio donde, fruto de aquel tiempo, se decidió que el celibato era un dogma de fe. Lo y que era un pasa es que no dogma. sabemos, quiero decir, objetivamente, con datos estadísticos, con investigaciones, no sabemos si realmente es así. Es decir, si hay mayor prevalencia de Dentro del abusadores clero. sexuales dentro de la Iglesia que fuera. Que laicos. Porque, o sea, podemos intuirlo, pero no lo sabemos. La prueba está con la Iglesia sinceramente, porque hay muy irlandesa. pocos. En Irlanda se habla de 25.000 casos. Sí, sí. 25.000 casos. La Iglesia Ya, irlandesa ha pero es pedido que como perdón, tampoco se cosa que conocen le los, honra. los de fuera, española, es decir, ¿y ¿por qué? qué? Por algo intrínseco a la No se propia nos situación. oye, porque perdonad, ocurre- estamos hablando Sí. todos a la vez. Sí, Quiero decir Amaya. que se desconoce tanto dentro de la Iglesia como fuera, porque hay un silencio sepulcral. ¿Y por qué? Pues porque produce mucha vergüenza, mucho temor. Dentro de la Lo iglesia ya se cierto, sabe. Ya se sabe. bueno, se intuye, el cura de Alau lógicamente, sabía. pero no tenemos datos de si hay más en la Iglesia o menos. Eso es un hecho desde objetivo. luego, tanto, Entonces, vamos. la cuestión, lo que sí sabemos es, por ejemplo, en cuanto a perfiles, ¿no? del abusador, pues es totalmente heterogéneo. Hay de todo tipo de personalidades, todo tipo de niveles socioeconómicos, a pesar de que la gente pueda pensarlo o vincularlo a ambientes pues más sórdidos. Sin embargo, no es así. Lo que sí sabemos es que el perfil, en el 90% de los casos, ahora que habéis hablado de monjas, etcétera, es un hombre.
Eso sí sabemos que es así. Y las víctimas lo mismo, absolutamente cualquier niño y cualquier niña puede ser víctima de abusos sexuales, aunque evidentemente pues también hay más prevalencia en ciertas situaciones, por ejemplo cuando hay una desestructuración familiar, en niños y niñas que tienen discapacidades. Es decir, sí hay situaciones cuando han sufrido violencia también intrafamiliar, sí que hay situaciones pues que de alguna manera predisponen o facilitan, o son factores de riesgo. Pero todo lo demás es que como la situación intrínseca de un abuso sexual ocurre en la intimidad, es tan difícil de identificar y de expresar, pues es muy complicado, ¿no? Jesús. No, yo sinceramente creo que no va vinculado al celibato, porque efectivamente, como alguien ha dicho aquí ya, si fuera vinculado al celibato, pues habría que pensar que eso pasa fundamentalmente en las personas célibes. Y eso no es así, estadísticamente no es así, por mucho que uno quiera y traiga aquí la cosa de darle caña a la Iglesia. Que se no sepa, es así. insisto, que se sepa, ¿no? Sí, Bueno, pero yo hablo de lo que se sabe, caña a la Iglesia no por esta cuestión del celibato, sino por ese silencio de lo y que ese se sabe, apoyo que ha hecho que sea un no palo existe, sabemos lo que que no eso se es sabe así. Por existe. favor, sí, a ver. Yo creo vamos a que dejar lo que hablar. no se sabe... Lo que no se sabe existe. Bueno, Digo, pues- en el tema de la Iglesia, ¿eh? Ya, claro, En lo otras dices, cosas no sí, sé. claro, lo dices en este tema de la Iglesia. Bien, Claro, pues, porque yo he podemos sido hablar testigo. Podemos hablar de los marcianos también, sí que, a ver, Vale. que no existen porque no se saben. A ver, Andoni. No manipules lo que he dicho. Ha dicho exactamente Yo eso. creo He dicho, lo que no principio- existe es... A ver, yo creo que verdad. el tema del celibato, efectivamente, puede ser, podría entender que puede ser un factor de riesgo, perfectamente. Ahora, evidentemente, las estadísticas no indican que aquí se produce más que en no otros indican, ámbitos. no existen. No, Podría a ver. ser que sí, no existen Sí, claro, esas a ver, estadísticas, es pero muy de diferente. los datos que se Yo conocen- intuyo que sí, que si se hace de una los datos que- investigación, perdona. intuyo, me da la sensación, De los datos que se por lo tienen que veo a nivel en clínico, Irlanda, además, el eso problema- es una el sensación. problema Es sale que en la no hay Iglesia, pero estadística, el porque problema- la Iglesia Sí, no ha hay permitido estadísticas, que haya sí, señor, estadística. hay estadísticas. La estadística Que hay en la Iglesia no estudios. existe. A ver, hay estudios, A ver, vamos- sí, hay no estadísticas. existe. Y lo mismo Vamos que a las hablar de uno en uno utilizamos porque para no unas se cosas, escucha se puede nada, utilizar hay para demasiado otras. ruido. Sí, hay. Un momento, a ver, venga, Una Andoni. cosa, no, yo creo que no tiene especial incidencia el celibato. Esa dogma de fe, además, en origen tiene una razón económica para impedir la transferencia de herencias y la rapiña del cura local, ¿no? Que hoy tiene otro sentido. Yo sí quiero volver a lo que he dicho, es decir, no solamente la Iglesia se ha callado, aquí se ha callado todo Dios. Todo el mundo se ha callado. Este ha sido un delito continuado. En los colegios laicos, siempre que hay niños, y sobre todo yo creo que me parece especialmente execrable y dramático en el ámbito familiar. Y lo mismo, siempre han sido delitos tapados por una losa de silencio en cualquiera que fuera el ámbito donde se han producido, ¿no? Que ahora se empiezan a sacar poco a poco, creo que es una buena noticia. Yo quiero insistir otra vez más, ¿no? Y creo que tú me das la razón. Siempre hay alguien que sabe. Siempre hay alguien que sospecha. Sí. Siempre hay alguien que ve algo. Y lo fundamental es que en este tipo de delitos hay que denunciar. Hay que denunciar y hay que denunciar de forma anónima, dando la cara, como sea, pero hay que denunciar. Andoni, una cosa. Conocemos una familia de al lado. Yo no estoy de Permíteme, Andoni, acuerdo en que permíteme, siempre Andoni. se ve Ahí hay y una se cuestión. detecta, Un momento, Hay sí. una cuestión, y es que había sacerdotes pederastas que abusaban de niños. Y estaban los demás que no abusaban, pero que lo sabían. Luego, son tan responsables, tan culpables, como el que lo hacía. En ese sentido, toda la Iglesia, toda, hasta los buenos curas, que también existían, todo hay que decirlo, Y los todavía buenos curas, todavía quedará alguno. por parte. pero esos como Y quedará cobardes, alguno, como encubridores del pederasta, son tan culpables como el Yo pederasta. creo que ha sido una lacra social general. De Sí, todo el estoy mundo. totalmente de acuerdo. Todo el mundo ha Los callado. tres Era estamos un de sistema, acuerdo. estamos hablando del Vamos a franquismo. seguir ¿eh? con el debate. Voy Los a tres despedir ya estamos de acuerdo. a Es que Maya yo también Bajencua, pienso que sí, psicóloga sí. clínica. Gracias. Gabón. Bueno, seguimos nosotros con el debate. ¿Ha encubierto o no ha encubierto la Iglesia estos actos? Bego. Hombre, yo creo que